El GAT parroquial rural de San Miguel de Porotos, con la dirección del señor presidente Manuel Ortiz y todos sus vocales, personal administrativo y técnicos de la institución, rinden homenaje por un año más de parroquialización, junto a Cristina Pérez, Cholita sanmigueleña, con la dirección de la ingeniera Katy Calle, vocal de la Junta de la Comisión de Cultura. Realizamos un recorrido turístico por varios lugares para dar a conocer sus atractivos. Primero visitamos la iglesia colonial de San Miguel de Porotos. Iglesia Central de San Miguel. La construcción está trabajada con materiales de hace más de medio siglo, cimentación de piedra de cantera, robustas paredes de bareque y barequeadas con cal. En la parte frontal su construcción es de piedra de cantera. La puerta principal es de madera, el tradicional tejido de carrizos que preceden a las tejas de vistosos aleros y canecillos, y en su frente cuelgan 3 campanas. Al ingresar en el templo es deslumbrante el conjunto de decoración integrada de lienzos de óleo de gran formato que se encuentran a los costados adheridos a sus paredes, murales al temple pintados directamente y contemplados por una oficiosa decoración de simbología griega en el cielo raso. La fachada de la iglesia fue apreciada para la declaratoria como un atractivo imponente de la ciudad. Las paredes de bareque están enlazadas entre palos, cañas y el barro, y el techo es de teja. El frontis de la piedra y la estructura interna fueron los elementos para dicha declaratoria. En la iglesia existe un cuadro ubicado al costado derecho donde los pintores Espíritu Bermejo, Manuel Urgilés, José Tomás Piña y Mariano Inga dejaron su rúbrica, aunque nadie los recuerda ahora. Allí expresan todas las atrocidades que sufrirán los que irán al infierno por cada pecado cometido. En otro de los cuadros representan la recompensa para quienes cumplan con el mandato religioso expresado por Fajardo en junio de 1936, en donde se observa cómo las almas arrepentidas escapan de los demonios y con la ayuda de los ángeles llegan al paraíso. Otros murales como el Calvario, la consagración del Ecuador al Sagrado Corazón de Jesús, el retablo de San José, la Sagrada Familia, la flagelación, el descenso del Señor forman parte de este monumento y de esta colección de óleos magníficos en la iglesia de San Miguel. Esta parroquia se independizó de la central de Azogues con el nombre de Santa Gertrudis de Porotos. Antes de este tiempo era solo un caserío denominado simplemente Porotos. Quien lo nombra por primera vez es don Joaquín de Marizalde y Santi Esteban, corregidor de Cuenca, en una redacción del 20 de octubre de 1765, escrita por mandato de don Pedro Mejía de la Cerda, virrey del reino de Granada, cuando divide en pueblos pequeños los anejos cercanos a Azogues, y dice: hállese inclinado un pueblo madre con proporcionada comodidad, San Marcos, Upar, Huapán y Porotos, que deben quedar en esta jurisdicción haciendo un solo cuerpo capaz de la obligación de un solo individuo. Hola, soy Cristina Tatiana Pérez de Necora, Cholita sanmigueleña. Te invito a que visites nuestra hermosa parroquia San Miguel de Porotos. Su principal atractivo turístico es la iglesia central, que en su interior tenemos hermosos cuadros pintados en óleo. La parroquia San Miguel de Porotos es una de las más antiguas dentro de la historia de la provincia del Cañar. Inició en la vida republicana como uno de los anejos del cantón Paute en 1846, cuando la provincia del Cañar formaba parte de la jurisdicción territorial de la Suay, con el nombre de anejo de Porotos, del quichua Purutu, igual frijol. En virtud de la abundancia de este producto, en ese entonces se encargó la tenencia política al padre José Domínguez, constando en el acta de primera partida del nacimiento de este anejo. El acta de creación de la parroquia de San Miguel de Porotos dice lo siguiente: el 1 de octubre del año del Señor 1850 se declaró como fundación eclesial de esta parroquia de Santa Gertrudis de Porotos con su anejo de San Cristóbal. Posteriormente,
En el año 1852 se cambia la denominación de Santa Gertrudis por San Miguel de Porotos en honor al arcángel San Miguel, convertido en el patrono del pueblo, y así fue creada la parroquia civil el 9 de septiembre de 1852 con los anejos Jatumpamba, Huachún, Huarangos y Xorchán. A lo largo de la historia, esta tierra ha tenido cambios significativos, sobre todo en lo que se refiere a la creación de nuevas comunidades, de ahí que hoy en día se destacan comunidades como Jatumpamba, Olleros, Xorchán, las cuales han dado celebridad e importancia a esta parroquia por el trabajo manual de la arcilla, ya que sus pobladores desde épocas ancestrales se han dedicado al trabajo alfarero, gracias a la existencia en el sector de la materia prima que posibilita la elaboración de los objetos tales como tinajas, jarros, cántaros, torteros, jarretas, ollas, macetas, tacanguillas, etc., que son elaboradas en gran variedad de modelos y tamaños, los mismos que son vendidos en los mercados de Cuenca y Azogues. En cuanto a la vivienda, todavía existen casas habitadas que están hechas de adobe, piedra, bareque y teja, pero eso poco a poco va desapareciendo porque en la actualidad las casas son elaboradas con bloques o con ladrillos, con estructura de hormigón armado y con una cubierta de Eternit. Continuamos con nuestro recorrido y llegamos a la comunidad de Pacchapamba, donde conoceremos la historia de unas piedras muy gigantes que han estado allí por siglos como testigos de la historia de San Miguel de Porotos, y de aquí se deduce la historia de la Mama Huaca. La leyenda de la Mama Huaca. Huaca, territorio quichua que hace referencia a lugares sagrados o objetos importantes de adoración que tenían los cañaris e incas. En este caso, la cordillera del Cóndor, Quingre, que significa parador del cóndor, considerada como sagrada, y que al migrar estas aves hacían sus paradas obligatorias en el sector. Las personas quienes han visto la definen como una hermosa mujer que se presenta de diferentes formas, con una cabellera muy larga, lacia, de color blanquizco, que habita en medio de las rocas del cerro del Cóndor Quingre, cercano a la comunidad de Pacchapamba, además dueña del oro. Los abuelos cuentan que las personas que entraban a pedirle riquezas a la Mama Huaca tenían que dar una guagua, auca o un bebé sin bautizar. De esta forma, la Mama Huaca les hacía entrar y que escojan lo que querían, lo que podía ser mazorcas de oro, porotos de oro, ollas de oro, entre otras cosas. Pero si las personas son muy ambiciosas, la Mama Huaca no les da nada y en su poder se queda la guagua auca, pero de lo contrario les otorga riqueza para toda la vida y les entrega a la guagua auca. Además se cree que las piedras gigantes fueron encantadas, ya que probablemente eran canastas de maíz, porotos, habas, entre otros granos, que fueron convertidos en piedras. Existe 12 piedras. Quienes habitan en el sector manifiestan que pasada las 12 de la noche ya no se puede pasar caminando cerca de la piedra porque se cree que hay alguien que no les deja pasar o continuar su camino, generando un miedo, ya que están alerta a cuidar el oro. La señora Rosa Inga Morocho, conocedora de la técnica ancestral de la elaboración de ollas de barro, viene realizando esa actividad desde los 17 años. Ella nos va a indicar todo el proceso de la elaboración. La cerámica de Jatumpamba se caracteriza por la elaboración de piezas en cerámica, empleando la técnica artesanal de los golpeadores o huactanas del barro cónico. Esta técnica fue empleada por los cañaris mucho antes que los incas ocupasen estos territorios. Evidencias de ellos son los golpeadores encontrados en contextos arqueológicos de cerámicas cañaris en las provincias del Cañar y Azuay. En la actualidad, esta técnica aborigen se sigue empleando en una amplia zona que va aproximadamente desde el sur de la provincia del Cañar, Jatumpamba, Xorchán, Olleros, pasando por el Azuay, Nudo al norte, Pucará al occidente, Las Nieves al oriente, hasta el norte de la provincia de Loja, Saraguro y Cera. La materia prima para la elaboración de las vasijas de barro es la arcilla, que se saca con picos y palas del cerro Pichahuayco y Recián,
La arcilla extraída de la mina es transportada en canastos o saquillos hasta la casa, donde se la pone a secar en el patio o en el corredor, pero siempre sobre esteras. Luego de esto se moja y se pisa, eliminando las piedras gruesas y mezclando con arena que se extrae del cerro para formar una consistencia pastosa ideal para empezar a dar forma al barro. El siguiente proceso consiste en dar la forma al barro. Se asienta sobre una tinaja, la alfarera gira en torno a ella, o simichir, que quiere decir dando forma a la boca de la olla. Luego de esto se deja al secado u oreado por un día para continuar la realización de el huizachir o panza de la olla mediante el uso de huactanas, uno macho, uno hembra. El macho va por encima de la olla y la hembra por debajo. Ambos deben ir a la par para que el barro se moldee. Seguidamente se procede al oreado nuevamente un día para poder continuar con el gruñido o yambur, el mismo que consiste en darle una textura fina a la olla mediante una piedra de cuarzo o un cuero fino de vaca. Una vez realizado este proceso, se deja a las ollas secar durante un mes para proceder al quinado, el mismo que se realiza pintando las ollas con la tierra de su mismo nombre, quina, de color rojizo. Esta mezcla se prepara con agua caliente y la tierra roja. Una vez quinadas, se deja el secado para finalmente proceder al quemado de las ollas. Antes se lo hacía en pampa abierta, quemando alrededor de 200 ollas. En la actualidad lo realizan en hornos que ayudan a mantener más el fuego. La cerámica de Jatumpamba conserva una tecnología en la producción de la cerámica que se evidencian en formas y diseños ancestrales. Se elaboran cántaros, sillas, tinajas, torteros, maceteros, jarrones y otros objetos diseñados de acuerdo al consumidor. Finalmente, en este breve recorrido, subimos a la parte más alta del Cantón Azogues, al Cerro Pichahuayco, donde se puede admirar una impresionante vista por los 360 grados. Este sitio es muy estratégico para la implementación de antenas de comunicación. Además, visitamos su linda laguna. ¡Viva San Miguel de Porotos!